Pablo Ramos. Por al supuesto, invitado. Bienvenido. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola Mauricio, hola Vane, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia de Radio Centro. Gracias. Muy contentos de estar aquí. Bueno. Contentos estamos nosotros también. Por supuesto, el gusto es nuestro. Sí. O sea, nos damos ciertos gustos acá. Y uno de esos... Uno de esos es charlar con Pablo Ramos. Sí, con bueno, un amigo, quiero contar que... algo. Digamos, Pablo ha sido profe mío. ¿Ya? Ha sido profe en la Escuelita de Ciencia de la Información, en ese momento, en los talleres de radio. Bien. Pablo es es un colega de comunicación social, se ha doctorado también. Y estuvo recientemente haciendo una estancia en Brasil y hace muy poquito estuvo aquí en la Usina Cultural haciendo una performance muy interesante, pero vamos a charlar un poquito de todo eso, ¿no? Es decir, de cómo aquellas viejas épocas o aquellos primeros pasos te llevaron hasta esto en particular. Y bueno, eso. Bienvenido, Pablo, un gusto acá. Tenerte en donde estamos cuando estamos. Qué bueno. Para mí un placer volver a la radio, porque de alguna manera he tenido intermitencias en los últimos tiempos de lo que ha sido una labor, a veces continuada durante más de 13 años, ¿no? Que estuve en los SRT, en la radio de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, desde hace ya 2 años que no estaba al aire, en ese trajín cotidiano, así que volver a la radio para mí es, darme un baño de alegría, porque está instalada hace mucho tiempo tal cual en mi experiencia cotidiana, ¿no? Sí. Está bueno retomarlo. Yo recuerdo las siestas de subversiones. Eso recuerdo. Sí, a mí me agarraba muchas veces por la calle el programa de radio tuyo. Por ahí lo voy escuchando de laburo en laburo en Córdoba. Y sí, es algo, viste, que era como un encuentro así de este tipo, ¿no? Claro. Era de lo que veníamos charlando hace un ratito, sí. ¿no? Sí, bueno, contanos esa experiencia, cómo comenzó y sobre todo relacionado con la radio universitaria, ¿no? Con sus particularidades, ¿no? Con respecto a otro tipo de radio más privada, podríamos decir. Y bueno, en la radio, son muchos años, ¿no? En realidad, porque ya siendo estudiante de comunicación en la vieja escuelita de Ciencia de la Información, ya en el segundo año empecé a trabajar en esas radios que por entonces les decían radios truchas, ¿no? Todas FM. Estábamos por fuera de una legalidad, que en realidad la legalidad era trucha, porque esta ley era parte de cómo la dictadura había intentado, censurar la posibilidad de que muchas voces accedieran al espacio público, y desde ahí en adelante, fue trabajar siempre dentro de la comunicación alternativa, o la comunitaria, o la universitaria. Pasé por la UTN, en un momento muy lindo que tuvo esa radio a finales de los años 90, después estuve en Rock and Pop durante un tiempo, varios años. Después fui uno de los fundadores de Radio Revés, que es todavía la radio de de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que está cumpliendo 25 años. Impresionante, ¿no? Claro. Pensar todo ese tiempo pasado. ¿Qué te parece? Y después me vine de vuelta a mis pagos, donde vivo en Salsipodes, en Sierras Chicas, y fundé otra radio, una radio comunitaria que está cumpliendo 15 años, que es Radio Curva. Mira. Y de ahí pasé a los SRT, haciendo subversiones durante 13 años, y en los últimos años, ahí en pandemia ya, comencé a hacer la dirección artística, además del programa de las radios. Ciclo que se cortó cuando, hubo un proceso de ajuste, de achicamiento brutal, ¿no? En los servicios de radiodifusión públicos en general, ¿no? Y particularmente dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, donde, muchos compañeros y compañeras nos fuimos, quedó prácticamente la mitad de la planta desde ahí en adelante, se redujo mucho la programación, la cantidad de propuestas que había, y ahí, decidí cortar un poco ese vínculo tan habitual, tan cotidiano con la radio, y sumergirme un poco más en algo que venía haciendo, pero desde el arte, desde la investigación, y sumé todas esas piezas y
me estoy dedicando un poco más a pensar y a explorar lo sonoro en general, digamos, ¿no? O sea, como una categoría, como un campo donde está la radio, donde puede estar el podcast, donde puede estar el arte sonoro o la música, y que es parte de nuestra vitalidad cotidiana, ¿no? Los sonidos que nos rodean, aquello que escuchamos, aquello que parece inaudible, aquello que es parte de nuestra expresión, porque claramente es imposible separar la escucha del decir, del expresarse, son partes indisolubles, ¿no? De la manera en que percibimos el mundo y cómo intervenimos también en ese mundo. Y bueno, estoy como trabajando justamente desde ahí, ¿no? Desde la posibilidad de vincular la investigación social, ¿no? Que es parte también de mi interés siempre, ¿no? En torno a los movimientos sociales, a las resistencias, con cómo expresar, cómo comunicar eso, ¿no? Que hoy parece tan urgente y que cuesta a veces encontrar oídos atentos, oídos activos, oídos críticos, en medio, bueno, de una saturación, creo yo, por lo menos así lo diagnosticamos mucho, ¿no? Pensando que hoy algo muy lejano al silencio, lo que experimentamos diariamente es una saturación de sonidos, de voces, de discursos, de gritos, que me parece que hay que, por lo tanto, sintonizar y reajustar la escucha. Desde ahí estoy trabajando. Tengo una consulta que está también vinculada con el programa en particular, porque te venía escuchando atentamente, y un poco la pregunta del programa es dónde estamos cuando estamos, es decir, el nombre es un juego, ¿no? Es decir, si estamos verdaderamente, si estamos con el cuerpo, si estamos escuchando, si estamos participando, si estamos conversando, si estamos dialogando, o simplemente estamos, pero nuestra cabeza está en otra cosa, o ¿no? Es decir, esto a lo que vos te refieres con la saturación, ¿tiene un poco que ver con esto o no? Sí. Creo que el nombre en ese sentido da en el corazón de lo que yo estoy planteando, preguntándome, ¿no? Lo sonoro nos sitúa, ¿no? Cuando le prestamos atención a aquello que suena a nuestro alrededor, a nuestros espacios, a nuestro ambiente, a nuestro territorio, a las voces que nos rodean, claramente uno toma conexión, ¿no? Con ese entorno, ¿no? Con esa sociedad y también con lo no humano, ¿no? Con las máquinas que suenan, con los animales que suenan, con los fenómenos climáticos y meteorológicos que ocurren. A mí me parece que el sonido nos conecta justamente con ese territorio, a diferencia por ahí de la imagen, que justamente a partir de que somos tan dependientes muchas veces de las imágenes que circulan en las pantallas, vamos como perdiendo la conexión directa con el lugar, con el territorio que habitamos, con las personas con las cuales compartimos ese habitar, esa comunidad, y también con otras existencias que están a nuestro alrededor, ¿no? Y que al dejar de escucharlas, parecen como inaudibles, parecen silenciosas, pero en realidad me parece que ahí lo que cifran ustedes en el nombre del programa es la posibilidad de volver a estar donde estamos, ¿no? Cómo hacer para conectar, reconectar, ¿no? Creo que es un tiempo de una gran paradoja, ¿no? Donde todos estamos conectados, todos estamos en conexión, hiperconexiones, pero al mismo tiempo cada vez más desconectados de nuestros lugares, de nuestros territorios, de nuestras comunidades. Y eso, es una de las paradojas, no creo que inocente, que permite también que ocurran un montón de cosas muy cerca nuestro y que nosotros no podamos identificarlas, no podamos actuar, no podamos relacionarnos con eso que es parte de nuestra cotidianeidad. Pablo, yo te escuchaba con mucha atención y con Mauri conversábamos al comienzo del programa algo que nos surgió y que vos claramente nos estabas detallando ahora, que a diferencia de la imagen uno está mucho más entrenado, ¿no? Constantemente tenemos las pantallas, tenemos muchas cosas visuales y estamos muy acostumbrados a ese ritmo, esa dinámica. Lo que estábamos pensando es que tenemos muy pocos espacios para entrenar la escucha, ¿no?
tenemos muy pocos espacios para pensar, incluso para sentir más que para pensar, ¿no? Para sentir, ¿no? Esta cuestión de la memoria sonora. Sí, claro. Y yo te preguntaba, digo, ¿cuáles serían, si vos de alguna manera podríamos pensar, decir, bueno, ¿qué espacios podemos dedicar a ese entrenamiento, ¿no? A la cuestión sonora, ¿sí? Y hacerlo consciente, porque a veces lo hacemos muy desapercibido, no nos damos cuenta y no le prestamos la atención, ¿no? Entonces digo, ¿en qué espacios uno puede entrenar la memoria sonora? Uh-huh. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con esto de que nuestro entrenamiento está muy relacionado con la imagen, con lo visual, y eso es un paradigma de muchos años, que incluso uno lo puede pensar más allá de esta generación o esta contemporaneidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con privilegiar aquello que se ve sobre los otros sentidos. Uno de ellos, el sentido de la escucha. Uh-huh. Y por eso es un reaprender lo que hay que hacer. No es que no podamos escuchar, nuestros oídos no tienen párpados, no podemos dejar de escuchar, y esa es una enorme diferencia donde la visión uno la maneja, donde pone el punto focal, donde enfoca, donde desenfoca, hacia donde mira, y en lo sonoro estás inmerso, digamos, no podés aislarte de lo sonoro, ¿no? Salvo buscando alguna forma de desconexión, como pueden ser estos auriculares que tengo yo, que por ahí como tanta gente que pasea por la ciudad y busca aislarse del tráfico, ¿no? Como entorno sonoro predominante. Entonces, si la escucha está presente, y está presente las 24 horas del día, porque no dejamos de escuchar ni en sueños, dejamos de escuchar cuando dormimos, claro. Lo sonoro está presente, es volver a reconectar con eso y empezar a ejercitar esa capacidad de escucha. Yo lo pienso en general con algunos ejercicios que, por ejemplo, trabajo con mis estudiantes, que es ir y sentarse, por ejemplo, en un lugar, ¿no? Uh-huh. Elegir un lugar que puede ser una plaza, que puede ser una esquina, que puede ser la misma casa en la que habitamos o al borde del río, y dedicarse un rato, no mirar las pantallas, cuál es tan difícil, y empezar a poder discernir los diferentes sonidos que nos rodean, ¿no? ¿Y qué nos dicen esos sonidos? ¿Qué nos dicen con respecto a esas existencias, ¿no? Los sonidos que tienen que ver con los animales, los sonidos que tienen que ver con el agua, con el viento, los sonidos que tienen que ver con toda nuestra parafernalia moderna, ¿no? De aparatos, de instrumentos mecánicos, ¿no? El tráfico. ¿Qué nos van diciendo, no? ¿Cómo suenan, cómo se relacionan, cómo se contraponen? Uno creo que está entrenado porque si uno escucha música, por ejemplo, tiene la capacidad de escuchar, por un lado, el bajo, la batería, la guitarra, la voz, ¿no? Es como algo que podemos hacer. Pero a veces eso no lo aplicamos en los territorio, ¿no? Uh-huh. Eso me parece como un ejercicio, por ejemplo, puntual y como muy interesante. Uh-huh. Cada persona que por ahí que lo hace esto de decir, bueno, voy a escuchar a ver eso que me rodea y que no le presto atención, porque bueno, son tantos los sonidos que tenemos y estamos a veces tan cooptados por la imagen que no le damos la atención suficiente. Uh-huh. Y la otra me parece que es la cuestión de las voces que no escuchamos. Y eso, bueno, ustedes lo saben muy bien, esto tiene que ver con un régimen dominante, ¿no? Claro. De los medios de comunicación, donde hay ciertas voces que son las que se reproducen una y otra vez, son las mismas fuentes de información, son los mismos representantes de determinados ámbitos sectores que son legitimados por esa voz, y hay un montón de cosas que no escuchamos, ¿no? Entonces por ahí nos pegamos la sorpresa de decir, y esto no lo habíamos escuchado, apareció, pegó el batacazo socialmente y no tuvimos la capacidad de escuchar esos sectores sociales, y me parece que eso es parte de la lucha, ¿no? Hay un ejemplo en concreto que quiero traer, cómo las resistencias, ¿no? Tratan justamente de apelar a lo sonoro para romper esos regímenes de inaudibilidad. Y es el caso de lo que ocurrió en Argentina en el 2001, ¿no? El cacerolazo, el ruidazo, claro, digamos, necesitaba una expresión sonora, por eso las cacerolas, por eso los gritos, por eso las manifestaciones, por eso los bombos, por eso, bueno, cualquier cosa que hiciera ruido
porque la metáfora del poder era, no nos están escuchando. Exacto. No escuchan la voz del pueblo, no escuchan lo que está pasando. Yo creo que eso ha tomado como otro ribete en el sentido de que tal vez no nos escuchan, pero porque además el poder genera esta saturación. Y me parece que tener un gobierno como el actual, que hace del grito, de la expresión brutal, ¿no? Violenta prácticamente, del discurso violento, denigrador del otro, y de la capacidad del diálogo, ¿no? Donde no hay diálogo con un gran sector, casi la mitad de la población no se puede dialogar, no podemos dialogar, habla de una crisis de escucha. No podemos escucharnos. Y bueno, y ese es un ejercicio complejo, pero necesario. Claro. Bastante Totalmente. complejo. Y contanos un poquito de la experiencia de Crónicas contra Colapso, ¿no? Que es como, bueno, radicalizar esta idea que me parece que estás expresando, Pablo. Y yo creo que, bueno, que el análisis que yo hago como parte de un montón de voces que están planteando de que estamos viviendo un colapso gradual, progresivo, y esto a nivel ambiental tal vez sea la manera más fácil de pensarlo, ¿no? De la degradación de nuestros ecosistemas, de la desaparición de especies, del calentamiento global, ¿no? También uno lo puede pensar como una crisis civilizatoria, ¿no? Porque el modelo de idea de un progreso infinito, de un mercado que por sí solo es capaz de regular la vida de las personas y también la del planeta entero, ha entrado en una crisis, en una policrisis, y me parece que es necesario pensar maneras de inventar otras derivas que no sean las del colapso. Yo creo que el problema es que hemos asumido, ¿no? Un destino cuasi apocalíptico, ¿no? Casi todo mundo tiene la percepción de que si seguimos este rumbo, más temprano que tarde, tal vez algunas generaciones, la nuestra, no vea los resultados más caóticos, pero vamos hacia un mundo inevitable, ¿no? Y muy diferente a lo que nos habían dicho que iba a ser ese futuro. Y frente a eso hay una gran desazón, ¿no? Como que no se puede hacer nada, no hay salida, no hay manera de cambiar ese rumbo, no hay manera de alterar el paradigma del desarrollo, del progreso, del capitalismo, del extractivismo. Y bueno, las Crónicas contra el Colapso intentan justamente ver cómo hacemos o cómo algunas personas, algunos colectivos, algunos científicos, algunos artistas están proponiendo otros destinos, ¿no? Otras formas que tal vez no las veamos en muy poco tiempo, pero bueno, yo también creo que hay que crear, no solo para la inmediatez, sino que hay que crear urgentemente para las generaciones futuras que vienen, ¿no? Y que me parece se encuentran rehenes y atrapadas en ese destino inexorable que le hemos impuesto. Sí, Bueno. sí. Bueno, claro, muy claro. La verdad que conceptualmente muy claro. Bueno, creo que alguna experiencia en radio tiene también, ¿no? Por supuesto, claro. Sí. Hablando de eso también quiero saludar a Cecilia Quevedo, que nos manda un saludo a todos acá, que nos está escuchando, que está volviendo. Le mandamos un beso enorme así que a Ceci también Quevedo. aprovecho para compartirlo con vos, Pablo. Sí. Y bueno, ha sido eso también, un gusto, ¿no? Eso lo que el tejer lazo, ese lazo, ¿no? puentes, ¿no? Porque independientemente de por ahí, viste que a veces al final termina siendo todo muy pequeño, ¿no? Sí. Y nos vamos, por ahí uno se dice, bueno, se conocen, pero viste, a lo mejor no nos vemos presencial, no nos conocemos presencialmente, creo que pasa mucho eso también, y esto de generar puentes, de generar estos lazos, bueno, y la escucha, ¿no? La posibilidad de dialogar, de conversar, me parece que hay una gran necesidad, más en estos tiempos, de volver a conectarse con eso, ¿no? De volver a ese lugar en donde uno sienta la libertad de poder expresar, de poder contar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece que Pablo, a través de su proyecto, a través de todo lo que está realizando últimamente, está haciendo como el canal de encuentro, ¿no? De muchos de nosotros que por ahí estamos como medios desarticulados, y que por ahí empiezan como a unirse las piezas. Así que bueno, más que agradecida, Sí, Pablo, por supuesto.
contigo, con la conversación, la charla, y que estés acá en el programa de radio, claro. ¿no? Creo yo, el año pasado lo había propuesto, pero por una cosa y por otra se fue como postergando. Sí. Pero tenía que ser en el momento indicado. Y fue así. Tal cual. Así. Sí. Bueno, Pablo, recordando tus viejas épocas de radio, ¿querés presentar el tema que elegiste vos, digamos? Bien, me doy ese lujito. Gusto. Sí, totalmente. Bueno, estuve en esto que ustedes decían, ¿no? La necesidad de situarse, estar donde decimos que estamos, sí. ¿No? Pero al mismo tiempo también cruzar y practicar cierto nomadismo. Yo creo que esos son los dos movimientos, un movimiento de enraizarse, pero también de tener la capacidad de moverse. Y en ese sentido, bueno, estuve en Brasil residiendo un tiempo, me estoy yendo la semana que viene de vuelta a trabajar a Brasil y bueno, elegí una canción de Arnaldo Antunes, que es un viejo artista, un rocker de los 80 con su banda Titás y un proyecto solista muy interesante, y su último disco, que lo recomiendo que lo escuchen, que se llama Novo Mundo, bueno, tiene mucho que ver con todo esto que venía diciendo y bueno, me parece que más allá de que el portugués a veces nos parezca distante, hay muchas cosas en común y hay una necesidad de seguir construyendo códigos interlingüísticos entre idiomas, romper las barreras coloniales de esta América Latina, y una de esas barreras coloniales ha sido justamente dividir el continente entre portugués y español, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso me gusta proponer un artista que, si bien canta en portugués, no es difícil entender, no es difícil sentir su llamado, sobre todo esto, ¿no? A crear y a construir un nuevo mundo, un nuevo mundo. Un nuevo mundo. Gracias, Pablo, un gusto. Gracias a ustedes. Te vamos a volver a convocar seguramente en otra oportunidad. Cuando quieran. Gracias. Un abrazo.